En 1994, Ruanda, un pequeño país del centro de África, vivió uno de los genocidios más rápidos y devastadores del siglo XX. En ese país existían dos grupos étnicos principales: los Hutus, que controlaban el poder político, y los Tutsis, una minoría que llevaba décadas siendo señalada como el enemigo interno. Ese año, la radio Mille Collines, una emisora privada, fundada y financiada por el círculo político en el poder, que mezclaba música popular, humor y noticias y que se había convertido en la radio más escuchada del país, transmitía un programa en el que los Tutsis eran llamados Inyensi. La palabra tenía una historia política previa en Ruanda, pero durante el genocidio funcionó como una herramienta brutal de deshumanización. La palabra suele traducirse como cucarachas. Lo que pocos saben es que Inyensi no nació como insulto. Era el nombre que los propios Tutsis usaban para referirse a sus grupos guerrilleros en los años 60, una palabra que cargaban con cierto orgullo. Décadas después, el mismo término fue vaciado de ese sentido y rellenado con otro, el de la plaga que hay que eliminar. Esa transformación ya es, en sí misma, una operación lingüística. Llamar a un grupo humano con el nombre de un insecto que todo el mundo elimina sin pensarlo dos veces no es un insulto fuerte. Es una operación lingüística con consecuencias cognitivas muy precisas. Modifica la categoría mental bajo la que el cerebro procesa ese grupo. Y cuando la categoría cambia, cuando un grupo deja de ser personas distintas a mí y se convierte en cucarachas, también cambia la respuesta emocional y moral que ese grupo activa. Las cucarachas no sufren como las personas. Las cucarachas no tienen familias que llorarían. Las cucarachas son una plaga que hay que controlar. Y controlar una plaga no es un crimen, es higiene. Ese proceso, de persona a cucaracha, de individuo a plaga, no ocurrió de un día para el otro. Ocurrió a lo largo de meses de transmisiones, de canciones, de noticias, de comentarios cotidianos que repetían y reforzaban la misma metáfora hasta que dejó de sentirse como metáfora y empezó a sentirse como descripción. Lo que ocurrió en Ruanda en 1994 fue un genocidio, el exterminio sistemático y organizado de la población Tutsi por parte de grupos extremistas Hutus. No fue una guerra civil ni un conflicto entre dos bandos equivalentes. Fue una campaña de asesinato masivo, planeada y ejecutada contra una minoría étnica. En los 100 días que siguieron, entre 500.000 y alrededor de 800.000 personas fueron asesinadas. Muchas de ellas a manos de vecinos, conocidos o personas de sus propias comunidades. No estoy diciendo que las palabras causaron el genocidio. Las causas del genocidio de Ruanda son múltiples: históricas, políticas, económicas. Las palabras no bastan para explicar un genocidio, pero en muchos genocidios documentados, el lenguaje prepara categorías, emociones y permisos morales sin los cuales la violencia masiva se vuelve más difícil de ejecutar. Hay un camino que va desde las primeras palabras hasta los hechos, y ese camino empieza mucho antes de la primera víctima. Bienvenidos al último episodio de la primera temporada de Con la lengua afuera. Soy Diego Ávila. Hoy vamos a hablar de lo que el lenguaje puede hacer en su versión más oscura. Cómo construye el odio, paso a paso, con herramientas que son más sutiles de lo que parecen. Y también de lo otro, de cómo el mismo lenguaje puede interrumpir lo que construyó. Porque si solo vemos la maquinaria del daño sin ver los mecanismos para frenarlo, el episodio no sirve para nada. Y un aviso, este es el episodio más pesado de la temporada. No hay humor aquí, lo que hay es un análisis claro de mecanismos muy serios. Así que, si llegan al final, creo que van a salir con algo que vale la pena tener. No miedo al lenguaje, sino conciencia de él.
Una de las ideas más importantes que existe en la investigación sobre el discurso del odio es esta. El odio masivo no es espontáneo, no aparece de la nada, no surge porque siempre estuvo latente, se construye deliberadamente o a veces semideliberadamente a través de un trabajo lingüístico sostenido en el tiempo. Tom van Dijk es un lingüista neerlandés, una de las figuras centrales del análisis crítico del discurso, una rama de la lingüística que estudia cómo el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la construye. Cómo las palabras que elegimos para hablar de un grupo no son neutrales, sino que reproducen relaciones de poder, instalan jerarquías, normalizan desigualdades. Van Dijk tomó una decisión incómoda hace décadas: dedicarse a estudiar exactamente el tipo de lenguaje que la mayoría de los académicos prefería no analizar de cerca. Discursos racistas, artículos xenófobos, conversaciones cotidianas donde la discriminación operaba sin que nadie la nombrara como tal. Su contribución central es demostrar que el discurso del odio no opera principalmente a través de insultos explícitos y obvios, opera a través de estructuras más sutiles, más difíciles de señalar, pero igualmente efectivas. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que no necesitas llamar a alguien cucaracha para producir los efectos cognitivos de la deshumanización. Puedes hablar de olas de inmigrantes, de hordas, de invasión. Cada una de esas palabras activa un marco cognitivo, una estructura mental que organiza cómo interpretamos la información que recibimos, qué emociones activa y qué respuestas nos parecen razonables. Donde el grupo en cuestión deja de ser un conjunto de personas individuales con historias propias y se convierte en una masa, sin rostro, que amenaza algo tuyo. La palabra ola activa el marco de la naturaleza destructiva. Una ola no tiene intenciones, no tiene nombres, no tiene hijos. Una ola simplemente arrasa. Y cuando describes a personas como una ola, el cerebro procesa esa información dentro del marco de fenómeno natural que hay que contener. Horda activa el marco de la barbarie, salvajismo, ausencia de civilización. Invasión activa el marco de la guerra, territorio amenazado, necesidad de defensa. Ninguna de esas palabras dice explícitamente: estas personas son peligrosas y hay que eliminarlas, pero instalan el suelo cognitivo sobre el que esa conclusión puede crecer. Y lo decisivo no es que la palabra aparezca una vez. Lo decisivo es la repetición. Van Dijk documentó que el efecto cognitivo del discurso del odio no depende de un solo titular, de un solo discurso, de un solo comentario. Depende de la acumulación. Cada vez que el mismo marco se activa, aunque sea con palabras distintas, aunque sean contextos distintos, aunque sea en boca de personas que no coordinaron entre sí, el suelo cognitivo se consolida un poco más. El marco deja de sentirse como una interpretación y empieza a sentirse como una descripción. Y ese es el momento más peligroso, cuando ya no parece lenguaje, cuando parece solo la realidad. Susan Benich es una investigadora norteamericana, fundadora del Dangerous Speech Project, una iniciativa académica dedicada a identificar el tipo de lenguaje que históricamente ha precedido a la violencia colectiva y a desarrollar formas de interrumpirlo antes de que sea tarde. Radicada en la Universidad de Harvard, se hizo una pregunta que pocos se habían formulado con rigor. ¿Se puede predecir la violencia colectiva a partir del lenguaje que la precede? Pasó años buscando patrones en genocidios, guerras civiles y masacres de distintas partes del mundo para responderla. Y lo que documentó es que la deshumanización lingüística, a pesar de ocurrir en culturas, épocas y contextos radicalmente distintos, tiende a usar siempre el mismo repertorio de metáforas. La más común y la más peligrosa es la metáfora animal. Específicamente, comparar al grupo objetivo con animales que generan repulsión o miedo. Cucarachas, ratas, víboras, plagas, parásitos. ¿Por qué estos animales específicamente? Porque pueden activar respuestas de repulsión,
amenaza o asco moral. Y cuando un grupo humano queda asociado a esas respuestas, el límite moral se desplaza. Ya no se trata de convivir con personas, se trata de controlar una plaga. La segunda metáfora recurrente es la de la enfermedad. El grupo como virus, como infección, como algo que se propaga y que contamina al organismo sano. Esa metáfora activa asociaciones con pureza, con contaminación y con la necesidad de cuarentena o extirpación para preservar la salud del cuerpo social. ¿Qué tienen en común estas dos metáforas? Que ambas producen el mismo efecto cognitivo fundamental. El grupo objetivo deja de ser un conjunto de personas concretas e individuales y se convierte en una categoría abstracta que representa una amenaza. Y las amenazas abstractas se pueden responder con acciones que no podrían dirigirse hacia personas concretas. Esto no es nuevo. Estas mismas metáforas aparecen en la propaganda nazi, en los discursos del apartheid sudafricano, el sistema de segregación racial institucionalizada que gobernó Sudáfrica hasta 1994, en los medios ruandeses antes del genocidio, en los discursos de limpieza étnica en los Balcanes, en la retórica anti-inmigrante contemporánea en Europa y América. La tecnología cambia, el vocabulario local cambia, ¿las metáforas? No. Pero la deshumanización no siempre es explícita. A veces opera exactamente al revés, con un lenguaje tan técnico y tan abstracto que las personas desaparecen del cuadro completamente. Daños colaterales en vez de civiles muertos. Solución final: el nombre administrativo con que el régimen nazi designó el exterminio sistemático de los judíos europeos, en vez de exterminio sistemático. Limpieza étnica en vez de asesinato masivo. Procesamiento en vez de tortura. Transferencia de población en vez de deportación forzada. Neutralización en vez de matar. Albert Bandura fue un psicólogo canadiense-estadounidense de la Universidad de Stanford que estudió cómo las personas normales, no los monstruos, no los psicópatas, sino las personas normales, llegan a cometer o tolerar actos que nunca habrían imaginado cometer o tolerar. Y una de sus respuestas tiene que ver con el lenguaje. Lo llamó desconexión moral a través del lenguaje, la capacidad de realizar o tolerar acciones que en otro marco serían inaceptables, siempre que el lenguaje que las rodea sea suficientemente abstracto o técnico para que las personas dejen de parecer como personas. Lo crucial que Bandura documentó es que esto no es un mecanismo extremo que solo aparece en genocidios o guerras. Es una capacidad humana normal. Aparece cuando los gerentes anuncian despidos masivos en lenguaje de reestructuración para no tener que procesar emocionalmente lo que le están haciendo las personas afectadas. Aparece cuando los médicos usan vocabulario técnico para distanciarse del sufrimiento del paciente. Aparece en cualquier contexto donde hacer lo que se está haciendo requeriría demasiada carga emocional si se describiera en términos directos. No hay un umbral moral preciso donde la desconexión lingüística pase de ser un mecanismo funcional a ser un mecanismo de daño. Eso es lo que hace que este fenómeno sea tan difícil de regular y tan fácil de normalizar. Gregory Stanton es un académico norteamericano, fundador de Genocide Watch, una organización internacional que monitorea situaciones de riesgo en todo el mundo y emite alertas cuando identifica que un país está avanzando por las etapas que preceden a la violencia masiva. Después de estudiar el genocidio camboyano, el exterminio masivo perpetrado por el régimen de los Khmeres Rojos entre 1975 y 79, que mató a aproximadamente un cuarto de la población del país, se obsesionó con una pregunta: ¿es posible identificar las señales de una escalada antes de que sea demasiado tarde? Su modelo, que primero formuló como 8 etapas y luego amplió a 10, sirve para mirar el odio no como explosión repentina, sino como proceso.
Una de estas etapas es la clasificación. El grupo objetivo se define y se categoriza como distinto y separado. Esta etapa puede ser benigna, cada cultura tiene nombres para sus grupos, pero se vuelve peligrosa cuando la distinción se convierte en jerarquía. Otra etapa es la simbolización. A los grupos se les asignan símbolos o nombres que los distinguen. El término peyorativo, la etiqueta que dice este grupo es diferente y esa diferencia importa. También está la deshumanización. El grupo es comparado con animales, enfermedades o fenómenos no humanos. Es acá donde las metáforas que vimos antes entran a operar sistemáticamente. Stanton argumenta que estos pasos no son inevitables, que se pueden interrumpir, que hay puntos en el proceso donde intervenciones lingüísticas, políticas y sociales pueden frenar la escalada, pero que si no se interrumpen activamente, la trayectoria tiende a cerrarse sobre sí misma. Las primeras etapas no son solo lingüísticas, pero tienen una dimensión lingüística decisiva. Clasifican, nombran, marcan, separan, vuelven pensable lo que después puede volverse ejecutable. Y lo más perturbador de su modelo es que documenta que estas etapas no parecen extremas mientras están ocurriendo, parecen normales. El lenguaje deshumanizador se normaliza de la misma forma en que se normaliza cualquier vocabulario que se repite suficientes veces. Llega un punto en que ya no llama la atención, ya no parece un problema, es simplemente cómo se habla de ese grupo. Pero no hay que ir a Ruanda para encontrar ejemplos de cómo el lenguaje construye el odio y normaliza la violencia. América Latina tiene los suyos, y para quienes vivimos en esta región son más cercanos, más concretos y más viscerales que cualquier ejemplo lejano. Las dictaduras latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, entre otros países, desarrollaron sistemas lingüísticos notablemente similares para controlar qué se puede decir, cómo se puede decir y en qué marco cognitivo se procesan los hechos. El patrón era consistente en toda la región. Los detenidos no eran detenidos, eran puestos a disposición de la justicia o trasladados a centros de detención. Los desaparecidos no habían sido desaparecidos por el Estado. El Estado simplemente decía no saber dónde estaban. La tortura se llamaba interrogatorio. El asesinato, enfrentamiento. La represión, restablecimiento del orden. Eso es exactamente lo que Bandura llamó desconexión moral a través del lenguaje, el eufemismo técnico que borra a las personas del cuadro y convierte el daño en procedimiento administrativo. Sin las personas en el cuadro no hay crimen, hay gestión. Y todos estos regímenes usaron también la deshumanización explícita. El marxismo, la izquierda, los enemigos de la patria, no eran simplemente personas con otras ideas, eran el cáncer que corroía el cuerpo de la nación, una enfermedad que había que extirpar, la plaga roja, el mismo repertorio de metáforas médicas y contaminación que Benich identificó como precursor consistente de la violencia colectiva. El trabajo posterior de las comisiones de verdad, organismos creados después de las dictaduras para investigar, documentar y nombrar oficialmente los crímenes cometidos, fue también un trabajo lingüístico. Nombrar lo que había ocurrido con las palabras correctas. Decir tortura en vez de interrogatorio. Decir asesinato en vez de traslado. En el Cono Sur, Argentina, Chile y Uruguay principalmente, expresiones como detenidos, desaparecidos, hicieron algo lingüística y políticamente decisivo. Impidieron que la desaparición quedara como ausencia abstracta. Nombraron una práctica estatal, una víctima concreta y una responsabilidad histórica. El pianista es una película del director Roman Polanski, cineasta polaco-francés, sobreviviente él mismo del gueto de Cracovia durante la Segunda Guerra Mundial, lo que hace que esta película sea también un documento personal.
Estrenada en 2002 y ganadora del premio Oscar a Mejor Director ese año, es protagonizada por Adrien Brody y cuenta la historia real de Władysław Szpilman, uno de los pianistas más reconocidos de Polonia antes de la guerra, cuya vida entera se desintegró con la ocupación alemana. La película sigue a Szpilman desde los primeros días de esa ocupación hasta el fin de la guerra, mostrando cómo sobrevivió escondiéndose en los edificios destruidos de Varsovia, la ciudad cuyo gueto, el área cerrada y vigilada donde los nazis confinaron a más de 400.000 judíos polacos antes de deportarlos a los campos de exterminio, fue destruido completamente. Lo que hace a esta película útil para este episodio no es solo el horror que muestra, sino el orden en que lo muestra. La película no empieza con violencia, empieza con lenguaje. El proceso que Stanton describió como etapas aparece en la película en tiempo real. Primero llegan los letreros, restricciones que clasifican y separan. Después, los brazaletes, un signo visible que convierte la etiqueta en marca física. Después, el gueto, un espacio separado que convierte la distinción en territorio. Y con el territorio llega el lenguaje administrativo del eufemismo, traslados, reubicaciones, procedimientos. Cada etapa tiene su lenguaje antes de tener su violencia. El espectador ve cómo lo que empieza como una orden administrativa se normaliza, se profundiza, se vuelve invisible para quienes no la sufren. Pero la película también muestra el mecanismo contrario. Cerca del final, Szpilman, escondido en un edificio en ruinas, es descubierto por un oficial alemán llamado Wilhelm Hosenfeld, un hombre que, a pesar de pertenecer al ejército nazi, había estado ayudando en secreto a esconder y salvar a varios polacos durante la ocupación, incluyendo judíos. No era un disidente, era alguien que operaba dentro del sistema y al mismo tiempo lo traicionaba en silencio. El sistema había trabajado durante años para convertir a Szpilman en categoría. Van Dyck había reconocido el mecanismo, la acumulación de marcos cognitivos que borran al individuo y dejan solo la etiqueta. Beneš habría reconocido las etapas. Stanton habría reconocido el punto del proceso en el cual se encontraban. Y entonces, Hosenfeld le pregunta qué era antes de la guerra. Szpilman responde, pianista. Y Hosenfeld le pide que toque. Lo que ocurre en esa escena puede leerse como una contranarrativa humanizante, no un argumento político, no una refutación directa del marco del odio, una historia concreta, una habilidad concreta, una presencia concreta. Szpilman vuelve a ser alguien con rostro, con nombre, con historia, con música. Eso no cancela el sistema que lo persigue ni convierte un gesto individual en solución histórica, pero muestra algo importante. A veces, el marco se interrumpe cuando la abstracción ya no puede sostenerse frente a una persona concreta. Hosenfeld lo deja vivir. La música, que es otro tipo de lenguaje, interrumpió el marco. No lo refutó, lo desplazó. Por un momento, Szpilman dejó de ser una amenaza abstracta y volvió a ser un hombre tocando el piano en una habitación fría. El lenguaje no solo deshumaniza, también puede devolver humanidad. Y ese mismo contraste está ocurriendo hoy. En el conflicto en Gaza, funcionarios israelíes han usado expresiones como animales humanos para referirse a la población palestina, declaraciones registradas por organizaciones de derechos humanos y por la propia prensa israelí. El mecanismo que describió Beneš en tiempo presente y al mismo tiempo, periodistas, médicos y voluntarios siguen nombrando a las víctimas con nombre propio, contando historias individuales, devolviendo rostros. Los dos mecanismos operando en paralelo, en el mismo conflicto, en tiempo real. Hasta acá, hemos hablado de cómo el lenguaje construye el odio. Y es un panorama bastante sombrío. Pero hay algo que la misma investigación también muestra. Los marcos cognitivos del odio también pueden ser interrumpidos. Y el lenguaje
es una de las herramientas más efectivas para hacerlo. Ruth Wodak es una lingüista austriaca radicada en el Reino Unido, una de las grandes figuras del análisis crítico del discurso europeo. Ha estudiado cómo los discursos políticos del miedo construyen enemigos reconocibles, repetibles y emocionalmente eficaces. Su trabajo ayuda a entender algo clave para este episodio. No basta con decir "eso es falso". Muchas veces hay que cambiar el marco completo desde el que una comunidad está interpretando la amenaza. Si alguien dice "los inmigrantes nos quitan el trabajo" y tú respondes con estadísticas que demuestran que eso es falso, la mayoría de las veces no funciona. No porque la persona sea estúpida, sino porque el marco inmigrantes como amenaza económica ya está activo. Y las estadísticas se procesan dentro de ese marco y se reinterpretan para ser consistentes con él. Lo que sí funciona, según la evidencia que Wodak y otros han acumulado, es la introducción de un marco diferente, no la refutación del marco existente, el reemplazo por uno más poderoso. Los inmigrantes son personas que dejaron todo para darle vida mejor a sus familias. Activa un marco de sacrificio, de familia, de humanidad compartida que no compite directamente con el marco económico, sino que desplaza al introducir una narrativa alternativa más concreta y más emocionalmente resonante. Benech, que estudia el discurso que precede a la violencia, identificó que una de las respuestas más potentes es la contranarrativa humanizante. Nombrar, dar rostro, contar historias individuales concretas. El mecanismo del odio opera agregando y abstrayendo. La contranarrativa opera en el sentido contrario. Desagrega, particulariza, devuelve el nombre propio. Eso no es una solución definitiva. No desactiva el odio de forma permanente ni automática, pero es un mecanismo especialmente importante para interrumpir la escalada lingüística hacia la violencia. No porque gane todas las discusiones, sino porque le devuelve al grupo deshumanizado aquello que el discurso del odio necesita quitarle primero: individualidad. Y hoy, esos mismos mecanismos circulan en redes sociales a una velocidad que ninguno de esos investigadores podía imaginar. Un titular que habla de oleadas, un comentario que convierte a un grupo en plaga, un hashtag que transforma personas reales en una categoría abstracta y amenazante. No es la radio de Ruanda, pero el mecanismo cognitivo es parecido. Repetición, emoción fuerte, deshumanización y velocidad. La tecnología cambió, las metáforas no. Lo que cambió fue la velocidad a la que pueden escalar. Recapitulemos. Hay una escena que no está en ninguna película. Es 1994 en Ruanda. Un vecino cruza la calle hacia la casa de alguien que conoce de toda la vida. Han compartido mercado, conversación, quizás comidas, y ese día va a matarlo. Lo que ocurrió entre esos dos no empezó ese día, empezó meses antes, con una palabra repetida en una radio, después otra y después otra, hasta que el vecino dejó de ser un vecino y se convirtió en una categoría. Y las categorías no duelen igual que las personas. Eso es lo que hace que el discurso del odio sea tan difícil de ver mientras ocurre. No llega anunciándose como odio, llega como descripción, como noticia, como chiste, como comentario de pasillo. Llega en la voz de alguien que no parece estar haciendo nada malo, solo nombrando las cosas como son. Y esa es exactamente la operación: convencer de que el lenguaje está describiendo la realidad cuando en realidad la está construyendo. Piensa en la última vez que escuchaste hablar de un grupo de personas como una invasión, como una plaga. No en un discurso político formal, en una conversación normal, en un titular, en un comentario al pasar. Quizás lo dejaste pasar porque parecía exagerado, pero no peligroso. Quizás incluso te pareció gracioso. Eso es exactamente lo que Van Dijk documentó,
que el discurso del odio no opera principalmente a través de los momentos extremos y obvios. Opera en los momentos normales, en los que no parecen momentos, en los que nadie está prestando atención porque no parece que haya nada que ver. Y también vimos lo otro, que ese proceso puede interrumpirse, que Hosenfeld le pidió a Spielmann que tocara el piano, no para salvarlo, al menos no conscientemente, y que en ese momento el sistema que había trabajado años para convertir a Spielmann en categoría se detuvo frente a un hombre tocando un piano en una habitación fría. Aprendimos que las comisiones de verdad hicieron un trabajo lingüístico tan importante como el jurídico, nombrar lo que había ocurrido con las palabras correctas para que no pudiera seguir siendo gestionado como si fuera otra cosa. El lenguaje del odio siempre llega antes que la violencia. Eso no significa que toda palabra descuidada lleve al genocidio, para nada. Significa algo más modesto y más útil, que el camino tiene señales y que ahora las conoces. La próxima vez que una palabra convierta a un grupo de personas en una masa sin rostro, vas a notarlo. No porque vayas a poder detener todo lo que esa palabra puede hacer, sino porque entre escuchar y repetir, ahora tienes al menos un segundo de conciencia. Y a veces eso es suficiente para decidir. Antes de que la violencia parezca posible, el lenguaje suele haberla vuelto pensable. Y después de la violencia, también hacen falta palabras para nombrarla, para juzgarla, para que no se repita. Esta fue la primera temporada de Con la Lengua Afuera. Terminamos acá, porque este era el punto al que tenía que llegar la temporada. El lugar donde el lenguaje deja de ser solo una forma de describir el mundo y se vuelve una forma de preparar lo que otros van a hacer dentro de él. Entender eso no te vuelve inmune, pero te da una ventaja mínima y necesaria: la posibilidad de notar cuando una palabra dejó de nombrar a una persona y empezó a convertirla en una amenaza. Y cuando lo notas, puedes decidir, al menos a veces, si quieres repetir ese lenguaje o interrumpirlo. La segunda temporada ya viene y va hacia un lugar que esta temporada no visitó: el lenguaje cuando estás solo contigo. Cómo moldea lo que recuerdas, cómo se rompe cuando el dolor es demasiado grande, cómo te pueden usar para hacerte dudar de lo que sabes que es verdad. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Búscanos en Instagram como Con la Lengua Afuera. Ahí seguimos entre episodios. Soy Diego Ávila. Esto es Con la Lengua Afuera, porque detrás de cada palabra hay mucho más de lo que parece.